La lluvia había estado cayendo constantemente desde el amanecer, empapando las aceras y haciendo que las elegantes vitrinas del centro de Ohio parecieran fantasmas bajo los cielos grises y pesados. Fue en ese caos silencioso que Bryana Clark, descalza y casi invisible para el mundo, se deslizó por las puertas de una panadería de lujo. Sus diminutos dedos apretaban unas pocas monedas húmedas, apenas lo suficiente para comprar un solo panecillo. Temblando, empapada hasta los huesos y con el corazón latiendo más fuerte que los truenos afuera, alzó la vista hacia el hombre alto detrás del mostrador y susurró: ¿puedo pagar después? Su voz era apenas audible, pero esas palabras cortaron el aire como un relámpago. El hombre levantó una ceja, sonrió con desprecio y la miró con desdén. «Aquí no fiamos», soltó con tono cruel y cortante. «Y mucho menos a gente como tú». Las palabras le cayeron como un balde de agua helada, pero Bryana no lloró, simplemente se quedó allí, enraizada en la vergüenza, aferrándose a las monedas con toda la dignidad que una niña pequeña podía reunir. Al otro lado del local, un hombre con un traje entallado gris carbón acababa de darle un mordisco a un croissant de almendras cuando se detuvo en seco. Simon Burkley había construido un imperio a partir del polvo de su pasado. Sus mañanas solían ser una sinfonía de llamadas de negocios, informes de mercado y tragos de espresso. Pero en ese momento, todo eso desapareció. Su atención se centró en la escena que se desarrollaba junto a la caja registradora: la niña, el empleado burlón, el silencio pesado de una humillación pública. Algo se agitó dentro de él. Reconoció ese hambre en sus ojos, ese coraje frágil en su voz. Él lo había sentido alguna vez. Hace mucho, antes de las salas de juntas y los titulares, él había sido ese niño. Con tierra en las rodillas, zapatos con agujeros, y un estómago rugiendo más fuerte que el tráfico. El recuerdo lo atravesó como un relámpago, y se puso de pie, dobló su servilleta con cuidado y caminó hacia el mostrador con calma deliberada. No alzó la voz. No lo necesitaba. La atmósfera en la panadería cambió cuando Simon se colocó junto a la niña, su presencia imponente pero no opresiva. Sus ojos perforaron al dependiente con una autoridad silenciosa que lo hizo encogerse. ¿Así es como tratan a las personas necesitadas?, preguntó, con voz serena. El empleado tartamudeó, intentando reaccionar, pero Simon ya había girado su atención hacia Bryana. ¿Cómo te llamas?, preguntó suavemente. Sus ojos parpadearon con confusión y miedo, sus labios temblaban mientras respondía: Bryana. Se arrodilló, sin importarle sus costosos pantalones, poniéndose a su nivel, donde los ojos se encontraban. Eres valiente, dijo en voz baja, más valiente de lo que yo fui a tu edad. Ella lo miró sin pestañear, no acostumbrada a ser vista, verdaderamente vista. Por una vez, no era invisible. Simon metió la mano en su abrigo y sacó una tarjeta delgada. La deslizó en el bolsillo interior del abrigo raído de la niña y le ofreció una bolsa de pan caliente, una botella de leche y una amabilidad poco común. Si alguna vez necesitas algo, lo que sea, incluso solo alguien con quien hablar, llámame, le dijo. Ella agarró la bolsa como si estuviera hecha de oro, con los ojos llenos de lágrimas, pero las contuvo tras una pequeña sonrisa agradecida. Los demás clientes comenzaron a murmurar, susurros de admiración llenando el espacio donde antes había juicio. Simon se incorporó y se volvió hacia el dependiente, cuyo rostro había perdido el color. Que esto no vuelva a pasar jamás, dijo.
Sin amenazas, sin dramatismo. Solo una orden cargada con el peso de un hombre que se había ganado su voz. Luego, sin mirar atrás, salió de la panadería, con la imagen de Brianna grabada en su mente como una cicatriz que nunca terminó de sanar. Conduciendo bajo la lluvia, los limpiaparabrisas golpeando rítmicamente las gotas, Simon no podía sacudirse la sensación de que acababa de entrar en algo más grande que él mismo. Había conocido a miles de personas, estrechado la mano de presidentes, cerrado acuerdos multimillonarios, pero nada de eso se comparaba con la mirada de esa pequeña. Había algo inquietantemente familiar en ella. Algo casi personal. Mientras entraba al garaje subterráneo de su rascacielos y subía en el ascensor hasta el último piso, sus pensamientos seguían con ella. No solo por su hambre o su gratitud, sino por el fantasma de un recuerdo que ella había despertado. Estaba tan seguro de que ese capítulo de su vida estaba cerrado. Pero ¿y si no lo estaba? Se paró frente a la ventana de su oficina, mirando hacia la ciudad abajo, el vapor saliendo de las alcantarillas y el tráfico arrastrándose por las calles mojadas. En algún lugar allá afuera, Brianna caminaba de regreso a casa con su pan y su botella de leche. Y él estaba en una torre de cristal y poder, sintiendo una extraña punzada en el pecho que ninguna reunión ni informe trimestral podía explicar. No conocía su historia. No sabía de dónde venía, quiénes eran sus padres o por qué estaba sola bajo la lluvia. Pero sabía una cosa, necesitaba averiguarlo. Y mientras ese pensamiento se anclaba profundamente en su mente, una decisión floreció en su corazón como la silenciosa revelación de una verdad olvidada. Simon Burkley no solo iba a ayudar a esa niña. Iba a descubrir por qué ella había despertado una parte de él que creía muerta desde hacía mucho tiempo. Si esta historia tocó tu corazón aunque sea un poco, no olvides darle al botón de suscribirse y dejar tu me gusta. Tu apoyo nos ayuda a traer más historias emocionantes como esta. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué tipo de historia de amor te gustaría ver a continuación? Tus ideas pueden convertirse en nuestro próximo episodio. Simon no durmió esa noche. El rostro de la niña lo perseguía, sus ojos grandes llenos de confusión y dolor, su pequeña voz resonando en su mente como el eco de su propia infancia. Se sirvió un vaso de whisky, algo que ya casi no hacía, y se paró junto a la ventana de su ático, mirando la ciudad silenciosa. La lluvia había cesado, pero las calles seguían mojadas, brillando bajo la luz de las farolas como las lágrimas que él había aprendido a ocultar. Pensó en la tarjeta que le había dado. ¿La habría guardado? ¿La llamaría? ¿Su madre la vería y la tiraría como basura? No lo sabía. Pero algo dentro de él, algo antiguo y profundo, le decía que ese encuentro no fue casual. Lo sentía en el pecho como un golpe del destino, exigiéndole que abriera una puerta que ni siquiera sabía que seguía cerrada. A la mañana siguiente, Simon llegó a su oficina 2 horas antes de lo habitual. Su asistente, María, alzó las cejas, pero no dijo nada mientras él pasaba sin pronunciar palabra. Se sentó en su silla de cuero, se frotó las sienes y hizo algo que no hacía desde hacía años. Escribió la palabra investigador privado en su portátil. Eligió uno con valoraciones estelares, un hombre llamado Carter Rowe, ex policía convertido en buscador de verdades discreto. Simon hizo la llamada él mismo. Necesito encontrar a alguien, dijo sin presentaciones. Una niña, unos 9 o 10 años.
cabello castaño. Se llama Brianna Clark. Ayer por la mañana entró en una panadería de la 7ª Avenida. Le di mi tarjeta. Eso es todo lo que sé. Quiero todo lo que puedas encontrar: dirección, escuela, situación familiar. Y lo quiero rápido. La voz de Carter fue serena y profesional. Lo tendrás en 48 horas. Simon pasó el resto del día fingiendo trabajar. Las reuniones pasaron como una neblina, las presentaciones fueron aprobadas sin ser absorbidas. Su mente volvía una y otra vez a Brianna. Había algo en ella, algo magnético y dolorosamente familiar. Tal vez era solo el eco de su propia hambre, o quizás, no se atrevía a admitirlo, una especie de instinto paternal que no podía explicar. Esa noche, revisó viejos álbumes de fotos que no había tocado en años. Fotos de su difunto padre, un hombre cruel que desapareció cuando Simon tenía apenas 5 años. Imágenes de su madre, delgada y hermosa, con ojos cansados por la vida pero siempre sonriendo para su hijo. Una foto llamó su atención, una mujer con uniforme, de pie detrás de un Simon más joven. No recordaba su nombre, pero sí las manos cálidas que le daban comida extra cuando su madre no miraba. Eso fue en otra vida. Sacudió la imagen de su mente. En la tarde del segundo día, Carter llamó. La encontré, dijo sin dramatismos. Vive en un edificio deteriorado en el East End. Su madre se llama Paula Clark. Tiene 2 trabajos. Madre soltera. Sin antecedentes penales. La niña no va a la escuela este mes. Había un aviso de desalojo en la puerta la semana pasada, pero alguien cubrió el alquiler a último momento. ¿Quizás usted? Simon sintió un extraño revoloteo en el pecho. Paula Clark. El nombre le cayó como un ladrillo. Lo recordaba. Era la empleada doméstica que trabajaba para su familia cuando él era adolescente. Siempre callada. Siempre amable. Y de repente, los fragmentos de memoria empezaron a regresar, miradas furtivas, un beso escondido una noche de verano en la que todo parecía un sueño. Luego desapareció. Su madre la despidió sin explicación. Y ahora, allí estaba otra vez, sobreviviendo en silencio. Y Brianna, podría ser que, no. No podía ser. Simon agradeció a Carter y colgó lentamente, la mano temblándole. Se reclinó en su silla y fijó la vista en el techo, la habitación girando bajo el peso de la revelación. No tenía ningún sentido lógico. Pero las emociones no siguen la lógica, siguen la sangre, siguen el alma. ¿Podría Brianna ser su hija? Ni siquiera sabía que Paula hubiera estado embarazada. Nunca la había vuelto a ver tras aquel verano. Intentó calcular fechas en su cabeza. El cronograma encajaba. Encajaba demasiado perfectamente. Sintió el impulso de volver a verlas, no como un salvador, no como un hombre de riqueza, sino como alguien que busca la verdad, su verdad. Y si esa verdad significaba que tenía una hija, no sabía si llorar, reír o derrumbarse. Aquella noche, Simon regresó a la panadería, no para buscar a Brianna, sino para enfrentarse al lugar donde todo había cambiado. Se situó en el mismo lugar donde la había visto por primera vez, la campanilla en la puerta tintineando apenas sobre su cabeza.
El mismo dependiente grosero estaba detrás del mostrador, pero se puso pálido en cuanto Simon entró. Forzó una sonrisa y desapareció en la cocina. A Simon no le importó. Permaneció allí en silencio, mirando cómo la lluvia comenzaba de nuevo afuera, imaginando los pies descalzos de Brianna cruzando el suelo de baldosas. Cerró los ojos, y por un momento, no era millonario. Era un hombre que había perdido algo, no, a alguien, y que apenas comenzaba a entender lo que significaba. Un nombre, Paula, resonó en su mente, y esta vez no provenía del pasado. Lo llamaba hacia el futuro. Simon no logró quedarse quieto. Caminaba por su ático como un león en una jaula de cristal, el corazón retumbando con 1000 preguntas sin respuesta. Tenía la dirección. Tenía el nombre. Lo que no tenía, aún, era el coraje. ¿Qué diría? Hola, ¿me recuerdas? Podría ser el padre de tu hija. El pensamiento era absurdo y aterrador. Intentaba preparar un discurso, algo elegante y sereno que tuviera sentido tras los días recientes. Pero solo tenía fragmentos. Fragmentos de recuerdos. De la risa de Paula resonando en el pasillo. De caricias suaves en rincones escondidos. De una despedida que nunca llegó. Y ahora, años después, la oportunidad de unir esas piezas había caído en sus manos como un milagro que no sabía que necesitaba. Aún así, no podía tocar esa puerta, aún no. En cambio, regresó a su oficina y llamó de nuevo a Carter. Necesito más. Todo lo que puedas averiguar sobre la vida de Paula durante la última década. Quiero saberlo todo. Había desesperación en su voz, y Carter lo percibió. Claro. Pero Simon, ¿estás seguro de estar preparado para lo que puedas encontrar? La pregunta quedó flotando mucho después de que colgó. ¿Estaba realmente? ¿Podría enfrentar la verdad si fuera más oscura de lo que imaginaba? ¿Y si Paula hubiera seguido adelante, estuviera casada, hubiera construido una nueva vida sin él? Aún peor, ¿y si Brianna era realmente su hija, y él había perdido todos esos años, los cumpleaños, las rodillas raspadas, las oraciones susurradas al dormir? Sintió el peso aplastante de la ausencia, una especie de duelo tardío por una vida que nunca vivió. Y, sin embargo, también había esperanza, peligrosa y luminosa. 2 días después, Carter regresó con un expediente lo bastante voluminoso como para aplastar a un hombre. Dentro había fotos, documentos, registros hospitalarios, facturas de servicios, 10 años de supervivencia silenciosa. Paula se había mudado a Listen poco después de dejar la casa de la familia de Simon. Había dado a luz a Brianna en un hospital público, sin padre anotado en el certificado. Nunca se casó. Nunca solicitó manutención. Nunca hizo contacto. Cuanto más leía Simon, más le temblaban las manos. Ella lo había hecho todo sola. 2 trabajos a la vez. Noches limpiando oficinas. Mañanas doblando ropa en el sótano de un hotel. La renta siempre atrasada, la comida siempre escasa, pero Brianna siempre sonriendo en las pocas fotos que Carter logró conseguir. También había cartas, no enviadas. Notas escritas por Paula, pero nunca enviadas. Una estaba dirigida ampliamente, al hombre que nunca supo. Esa carta lo destrozó.
Estuvo solo en su oficina, con esa carta apretada en dedos temblorosos, mientras lágrimas que no había derramado en décadas finalmente brotaron. Al hombre que nunca supo, decía, hubiese sido un padre maravilloso. Pero la vida no siempre permite que el amor crezca donde nace. Nunca te odié. Simplemente no pude quedarme donde no era bienvenida. Veo tus ojos en los de ella, a veces. Y aunque nunca te conozca, espero que crezca sabiendo que siempre fue amada. Simon cerró los ojos y presionó la carta contra su pecho. No sabía que dolía más, que él no hubiera sabido, o que Paula lo hubiera protegido de la verdad por dignidad. Nunca aprovechó la situación. Nunca llamó a su puerta. Nunca mendigó. Eligió sufrir en silencio para que Brianna no sufriera. Y de alguna manera, eso la hizo aún más fuerte a sus ojos. Tenía que verla. Ya no era opcional. A la mañana siguiente, Simon no vistió su habitual traje entallado. Eligió algo más sencillo, un suéter gris, jeans, nada que gritara poder o dinero. Condujo hasta la dirección que Carter le había dado, un edificio de ladrillo rojo desmoronado entre dos fábricas, olvidado por el tiempo. Subió 3 pisos a pie, el corazón golpeando como tambor de guerra. En la puerta, se detuvo. Podía escuchar una risa leve adentro, la risa de Brianna, inconfundible. Luego la voz de Paula. Más suave, madura, pero aún cálida. Alzó la mano para tocar la puerta pero se detuvo. ¿Y si no abría? ¿Y si le decía que se fuera? No podía culparla. Pero algo dentro le susurró, este es el momento. No lo dejes pasar otra vez. Tocó. El sonido resonó por el pasillo estrecho como un trueno. La puerta se abrió despacio, revelando a Paula con un delantal desteñido, harina en las manos. Se quedó paralizada. Sus labios se abrieron en incredulidad, y por un segundo los años se disolvieron. Ella era la misma mujer que lo había besado en el rosal aquel verano. Simon, musitó. Su voz se resquebrajó como el cristal. Hola, dijo él, voz baja, vacilante. ¿Podemos hablar? Detrás de ella apareció Brianna, descalza otra vez, con los ojos abiertos como platos. «Eres el hombre de la panadería», exclamó. Paula se giró, confundida, mirando de su hija a Simon, el rostro un torbellino de emoción, miedo, esperanza, confusión. Simon sonrió suavemente. «Creo que tenemos mucho de qué hablar». Y en ese momento, parado en la puerta de todo lo que una vez había perdido, Simon sintió que algo se movía. No solo dentro de él, sino en el mundo. Algo sagrado. Algo que comenzaba. Afuera, la ciudad seguía en movimiento, coches pasando, ventanas iluminadas, vidas corriendo. Pero dentro de aquel pequeño apartamento, el tiempo se detuvo. Un hombre que una vez lo perdió todo había encontrado algo que no sabía que le faltaba. Una mujer que alguna vez fue descartada, ahora era valorada de nuevo. Y una niña pequeña, que una vez se paró descalza en una panadería pidiendo pan, había reunido sin saberlo a 2 corazones rotos. Simon no tenía todas las respuestas, y Paula aún cargaba años de dolor. Pero en el espacio silencioso entre ellos, algo empezaba a sanar. Las cicatrices no habían desaparecido.
Pero ya no eran heridas. Eran historias. Y finalmente estaban siendo contadas. Juntos. Simon no pudo dormir esa noche. La imagen de Brian acurrucada en la cama, abrazando el oso de peluche que él le había comprado, lo perseguía de la forma más hermosa. Paula lo había acompañado hasta la puerta, y sus manos se rozaron, no por accidente, pero tampoco del todo a propósito. Eso removió algo dentro de él que llevaba mucho tiempo enterrado bajo capas de arrepentimiento. El aire afuera era frío, pero su pecho ardía. Se apoyó contra el edificio, cerró los ojos y susurró para sí mismo, «No arruines esto». Mientras tanto, Paula se quedó dentro, mirando la puerta mucho después de que se cerrara. Su corazón era un campo de batalla entre la cautela y la esperanza. Por primera vez en años, había dejado entrar a alguien en su mundo, y eso la aterraba. El amor ya la había traicionado una vez, ¿podía realmente confiar de nuevo? Y más importante, ¿podía confiar en él? A la mañana siguiente, un golpe en la puerta sobresaltó a Paula. Era temprano. Demasiado temprano. La abrió con cautela, solo para encontrar una caja grande sobre el felpudo, envuelta en papel azul suave con una cinta dorada. No había nombre. Miró a su alrededor, pero el pasillo estaba vacío. Brianna corrió emocionada. ¿Puedo abrirla, mami? Paula dudó, luego asintió. Dentro había una mochila nueva, materiales de arte, un kit de ciencias y una nota, para la niña más lista que he conocido. A Paula se le cortó la respiración. No sabía si sonreír o llorar. Simon lo estaba intentando, no con flores ni promesas, sino con gestos silenciosos. De los que realmente importan. Brianna bailaba por la habitación, ya planeando su próximo dibujo. Paula se sentó, los dedos temblándole levemente mientras releía la nota. No era grandioso. Pero era real. Más tarde ese día, Simon llamó. Su voz sonaba nerviosa, insegura. Hola, ¿me dejarías invitarlas a salir? Un sitio pequeño. Nada elegante. Solo, cenar. Paula dudó. No quería que Brianna se encariñara demasiado rápido. Pero la verdad era que ya lo estaba. Y ella también. Está bien, dijo. Pero no esperes un cuento de hadas. Simon rió suavemente. Los cuentos de hadas están sobrevalorados. Solo quiero estar allí. Esa noche fueron a un pequeño restaurante familiar. Brianna hablaba sin parar, pidió espaguetis y le dijo a la camarera que Simon era su amigo que ama las palomitas con mantequilla. Paula lo observaba, cómo la corregía con suavidad, cómo escuchaba con sinceridad, cómo encajaba de forma tan natural. Y por un momento, solo un momento, se permitió imaginar, ¿y si pudieran ser una familia, incluso después de todo? Pero las noches perfectas no duran para siempre. Al regresar a casa, el teléfono de Paula vibró. Un mensaje. Un número que no veía desde hacía años. El nombre hizo que la sangre se le helara, Marcus. Su ex. El padre biológico de Brianna. El hombre que desapareció antes de que su hija naciera. El mensaje era breve: he vuelto a la ciudad.
Necesitamos hablar. Es sobre Brianna. Paula se paralizó. El suelo pareció moverse bajo sus pies. Simon lo notó de inmediato. ¿Qué pasa?, preguntó. Ella negó con la cabeza. Nada, mintió. Pero sus manos estaban frías. Su pecho, apretado. Viejas heridas se reabrían, y con ellas, recuerdos peligrosos. Brianna dormía. La casa estaba en silencio. Pero dentro de Paula, había comenzado una tormenta. ¿Qué quería Marcus? ¿Por qué ahora? ¿Y qué haría Simon si lo supiera? Pasaron los días y Paula no respondió el mensaje. Tampoco se lo contó a Simon. Continuaron construyendo algo delicado y precioso. Cada mañana él traía café, cada noche escuchaba las interminables preguntas de Brianna. Paula sonreía más. Reía otra vez. Su coraza, antes impenetrable, comenzaba a agrietarse, no por debilidad, sino por esperanza. Pero la culpa crecía en silencio dentro de ella. ¿Cómo podía dejar que Simon entregara su corazón, cuando un fantasma del pasado estaba tocando la puerta? Una noche, sentados en el sofá después de cenar, Simon la miró con ojos llenos de confianza. «Estás callada esta noche», dijo. Paula asintió. «Solo cansada». Apoyó la cabeza en su hombro, dejando que el calor calmara sus nervios. Pero el silencio entre ellos no era paz. Ocultaba algo. Y no permanecería oculto por mucho tiempo. Y entonces ocurrió. Paula llegó a casa y encontró un sobre deslizado bajo la puerta. Sin sello. Sin nombre. Solo una caligrafía que recordaba demasiado bien. Dentro, una foto de Marcus. De pie, cerca de la escuela de Brianna. El mensaje, garabateado con tinta roja: «Me la quitaste. No dejaré que eso continúe». Las rodillas de Paula cedieron. Cayó al suelo, con el corazón latiendo con fuerza, la vista girando. Había luchado tanto por construir una vida tranquila. Había protegido a su hija. Luchado sola. Aguantado años de silencio, sobreviviendo como podía. Y ahora, justo cuando el amor estaba regresando, la pesadilla de la que había escapado estaba volviendo. Llamó a Simon. «¿Puedes venir?», susurró. «Es urgente». Él llegó en minutos, sin aliento. «¿Qué pasó?». Paula le entregó la foto. Lo vio cambiar. De la preocupación, a la furia. Simon se quedó congelado, mirando el mensaje. «¿Quién es él?», preguntó. Paula seguía en el suelo, derrotada. El padre biológico de Brianna. Era peligroso. Controlador. Lo dejé cuando supe que estaba embarazada. Nunca quiso tener un hijo. Y ahora, quiere llevársela. Simon no dijo nada. Fue a la habitación de Brianna, la revisó, y volvió. «No se la va a llevar», dijo con firmeza. «No lo permitiré». Paula lo miró, con los ojos abiertos. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué lucharías así por ella?». Simon se arrodilló junto a ella. «Porque ahora ella es nuestra».
Y porque ya la amo como si fuera mía. Paula rompió en llanto. Por primera vez, no tenía que luchar sola. El pasado había llamado a la puerta, pero esta vez, el amor estaba listo para responder. A la mañana siguiente, Paula despertó antes del amanecer. Se sentó al borde de la cama, mirando al suelo, la fotografía aún apretada en su mano temblorosa. No había dormido. Cada crujido de la casa le hacía saltar el corazón. Brianna dormía tranquila, sin saber que las sombras de su pasado habían vuelto a acecharla. Simon había dormido en el sofá, negándose a dejarlas solas. Paula lo observó ahora, su figura alta acurrucada bajo una manta demasiado pequeña, el ceño fruncido incluso dormido. Incluso en reposo, parecía listo para pelear. Admiraba eso en él. No huía cuando las cosas se ponían difíciles. Pero aún así, se avecinaba una tormenta, y no sabía si el amor sería suficiente esta vez. Necesitaba respuestas. Así que hizo algo que nunca pensó que haría, llamó a Marcus. Su voz, al contestar, le provocó un escalofrío. Tranquila, casual, como si no hubiera pasado el tiempo. Me preguntaba cuándo llamarías, dijo. ¿Qué quieres?, preguntó Paula con dureza. Hubo silencio, luego una risa breve. Quiero ver a mi hija. No es algo tan irracional, ¿no? El corazón de Paula martilleaba. Estuviste fuera 7 años. Nunca llamaste. Nos dejaste sin nada. Marcus no vaciló. Y sin embargo, ahí está, viva, alimentada, educada. Claramente, te las arreglaste. Ahora me toca a mí. Paula apretó el teléfono con fuerza. Ella no te conoce. Está a salvo. Y no dejaré que arruines eso. La voz de Marcus bajó, grave y oscura. No tienes elección, Paula. Sé dónde va a la escuela. Sé dónde duermes. Si no me dejas entrar, encontraré la forma. Tu novio no puede protegerte de todo. La línea se cortó. Paula se quedó congelada. No era solo una amenaza, era una promesa. Corrió a la sala. Simón acababa de despertarse, frotándose los ojos. Cuando ella le contó todo, no dudó. Vamos a la policía, dijo. Pero Paula negó con la cabeza. No tenemos pruebas. No hay testigos. Solo una foto y una voz en una llamada que él no va a admitir. Simón se levantó, con la mandíbula apretada. Entonces lo haremos a mi manera. No se la va a llevar. Sobre mi cadáver. Paula lo miró, de verdad lo miró. No estaba solo enfadado. Estaba asustado. Y eso la asustó más que cualquier otra cosa. Simón, dijo en voz baja, si nos lleva a juicio, tiene derechos. Derechos biológicos. He leído la ley. Simón se arrodilló frente a ella, le tomó las manos. Entonces no le daremos esa oportunidad. La protegemos ahora. No esperaremos a que haga el siguiente movimiento. Durante los días siguientes, Paula y Simón hicieron preparativos en silencio. Cambiaron la rutina de recogida escolar de Brianna.
Simón instaló cámaras alrededor del apartamento. Paula empezó a investigar opciones legales, desesperada por encontrar cualquier vacío legal que mantuviera a Marcus alejado. Por la noche, apenas dormían. Simón empezó a dormir en el pasillo, fuera de la habitación de Brianna, por si acaso. Una noche, Brianna preguntó, ¿por qué todo se siente raro últimamente? Paula la abrazó con fuerza. Porque mamá solo quiere asegurarse de que todo esté seguro, cariño. Brianna asintió lentamente. ¿Es por el hombre que vi cerca del parque la semana pasada? ¿El que tenía una cicatriz en la cara? Paula se quedó helada. ¿Qué dijiste? Lo vi otra vez ayer, susurró Brianna. Me miró, como si me conociera. Paula apenas podía respirar. Marcus ya había estado más cerca de lo que imaginaba. La amenaza ya no era lejana. Estaba en su puerta. El punto de quiebre llegó 2 días después. Paula y Brianna regresaban del supermercado cuando encontraron la puerta entreabierta. Simón había estado trabajando. Paula entró con cautela. La sala había sido registrada. Cajones abiertos. Papeles esparcidos. Pero no faltaba nada de valor. Solo caos. Solo un mensaje. Y entonces lo vieron, el osito de peluche favorito de Brianna, el que Simón le había regalado, colgando del ventilador de techo por una cuerda. Una nota pegada, la próxima vez, será ella. Paula gritó. Brianna comenzó a llorar. Los vecinos escucharon y corrieron. Paula llamó a Simón, que llegó en minutos, con los ojos desbordados de furia. No dijo nada. Solo abrazó a Paula y a Brianna, su cuerpo temblando. Llamaron a la policía. Se hizo un informe. Pero Paula lo vio en los ojos del oficial, sin pruebas, eran solo otro expediente. Otra familia asustada en un sistema demasiado lento para salvarlos. Esa noche, Simón se sentó solo en la cocina, mirando un vaso de agua que no había tocado. Paula se le acercó en silencio. Tenemos que irnos, dijo. Irnos lejos. Empezar de nuevo. Simón no levantó la vista. Te llevaré, susurró. Pero no porque estemos huyendo, sino porque estamos reconstruyendo. En algún lugar donde él no pueda alcanzarlos. Paula se sentó a su lado, poniendo su mano sobre la de él. No quiero irme así. Quería que ella creciera con alegría, no con miedo. Simón finalmente la miró a los ojos. Entonces lucharemos. Juntos. Como familia. Paula asintió, pero en lo más profundo, una pregunta persistía. ¿Qué pasa cuando alguien como Marcus ya no tiene nada que perder? El siguiente movimiento no sería una advertencia. Sería una guerra. Y el amor, por más fuerte que fuera, tal vez no sería suficiente. Ocurrió un viernes por la tarde. El sol acababa de desaparecer en el horizonte, y hilos dorados del crepúsculo se aferraban a los tejados de la ciudad como recuerdos que se niegan a desvanecerse. Simón estaba en la ventana de una casa alquilada a kilómetros del centro, su refugio temporal mientras las cosas se calmaban. Paula estaba en la cocina cocinando algo simple, pero cálido.
Brianna estaba en la alfombra, dibujando un castillo con una familia de 3 al frente. Casi parecía un sueño que intentaba plasmar en papel, un lugar donde nadie podía arrebatar el amor. Entonces sonó el teléfono. Simón contestó y se congeló. El detective que había contratado, quien llevaba tiempo en silencio, finalmente tenía algo. «Hemos localizado a Marcus», dijo la voz. «Y tenemos suficiente para presentar cargos. Violó la libertad condicional. Posesión de armas». Y, el detective hizo una pausa, desapareció. Pero antes dejó una carta. «Para ti». Simón se reunió con el detective esa misma noche en una oficina del centro. El sobre era anticuado, escrito a mano. Dentro, una sola hoja, manchada con lo que podría haber sido café o lágrimas. Marcus había escrito: «Ganas, Simón. Pensé que quería venganza. Pensé que quería poder. Pero vi sus ojos, y entendí que esa guerra la perdí hace mucho. Ella no pertenece a mi mundo. Tú sí. Protégela. Sé el hombre que yo nunca fui. Me voy del país. No me busques». Simón cerró la carta lentamente. No sintió satisfacción. Solo un extraño silencio, como cuando termina una tormenta y solo queda recoger las ramas en el barro. Llevó la nota a casa, se la mostró a Paula y la abrazó mientras ella la leía. No dijo nada durante mucho tiempo. Luego, con una voz más suave que el viento: tal vez esto sea el final. No con golpes, sino con la verdad. Simón le besó la frente. No es el final, dijo. Es el comienzo. Pasaron unas semanas. La vida volvió a desplegarse lentamente como una flor que se atreve a brotar tras un invierno amargo. Brianna regresó a la escuela, ahora riendo con más libertad, sus dibujos llenos de soles y árboles en lugar de castillos tras murallas. Una tarde, Simón invitó a Paula a la sede de su empresa. Ella no había vuelto desde el día que se fue, con el corazón roto, avergonzada, embarazada y asustada. Al entrar, todo parecía igual, pero nada se sentía igual. Los empleados la miraban con respeto, no con lástima. Simón la llevó a la sala de conferencias y dijo simplemente: «Te quiero aquí. No como secretaria. Como socia». Paula se quedó sin aliento. «Simón», pero él la interrumpió suavemente. «La criaste sola. Sobreviviste. Construiste una vida desde la nada. Eso es liderazgo. Eso es estrategia. Eso es fortaleza. Quiero eso en mi mesa». A Paula se le llenaron los ojos de lágrimas. No sé qué decir. Él sonrió. «Di que sí». Volvieron a trabajar juntos, pero ahora en igualdad de condiciones. Al principio, la junta levantó cejas, pero a Simón no le importó. El instinto de Paula resultó agudo como una navaja. Veía lo que nadie más veía. Pronto, encabezaba campañas clave, cerraba acuerdos e inspiraba a jóvenes empleadas que veían en ella una historia de resiliencia imposible. Pero más allá de la oficina, floreció algo más profundo. Empezaron a tomar cafés tarde otra vez, como lo hacían cuando el mundo aún era amable.
Hablaban no solo de negocios, sino de sueños enterrados, de dolores nunca dichos. Simón acompañaba a Paula a casa por las noches, sus pasos más lentos, más cercanos. ¿Y Brianna? Un día lo llamó, papá, sin previo aviso, tan natural como respirar. Él no respondió con palabras, solo con lágrimas, al agacharse para abrazarla como si siempre hubiese sido suya. Porque, en el fondo, lo era. Una tarde de otoño, con las hojas pintando las aceras de dorado y carmesí, Simón llevó a Paula y a Brianna en un viaje sorpresa. Los condujo a un viñedo tranquilo a las afueras de la ciudad, el mismo lugar al que sus padres solían llevarlo antes de que la vida se volviera cruel. Allí, bajo un arco blanco rodeado de velas y hiedra, Simón se arrodilló ante Paula. Ambos hemos perdido demasiado, dijo. Pero creo que hemos encontrado algo que nunca se podrá quitar, el uno al otro. Paula se cubrió la boca, abrumada. Simón, ¿estás seguro? Él rió. Nunca estuve más seguro de nada. Brianna aplaudió detrás de ellos, con una corona de flores. Di que sí, mami. Paula asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Sí. 1000 veces sí. Esa noche, bajo un cielo cubierto de estrellas, bailaron por primera vez, no como empleados ni sobrevivientes, sino como almas gemelas. Su boda fue pequeña, íntima, elegante. Solo familia, amigos cercanos y empleados que habían caminado junto a ellos en la tormenta. Brianna fue la niña de las flores y la portadora de los anillos, proclamando con orgullo, ahora tengo un papá de verdad. Y es el mejor. Paula caminó hacia el altar con un vestido color champán, radiante e inquebrantable. Simón llevaba el mismo traje que usó el día que conoció a Brianna en la panadería, un recordatorio de cómo un acto de bondad lo cambió todo. Intercambiaron votos escritos a mano, promesas empapadas de verdad y tiempo. Prometo, dijo Simón, que nunca te haré sentir invisible otra vez. Paula respondió, y yo prometo no soltar tu mano, no importa cuán duro se ponga el camino. Cuando se besaron, toda la sala estalló, no solo en celebración, sino en liberación. El amor, por fin, había encontrado su hogar. Se mudaron a una casa en la colina, no una mansión de lujo, sino un hogar de paz, de calor. Cada habitación rebosaba risas. La cocina siempre olía a canela y café. El patio tenía una casita en el árbol que Simón construyó con Brianna, ahora llena de libros y deseos bajo las estrellas. Y a veces, en mañanas lluviosas, Simón encontraba a Brianna en la ventana, viendo caer las gotas. ¿En qué piensas?, le preguntaba. Ella sonreía, solo, en lo diferente que es todo ahora. Simón la abrazaba por detrás. Eso es porque tu historia no terminó en la panadería, BRY. Empezó allí. ¿Y Paula? Los observaba desde la cocina, con la mano en el corazón, sabiendo que a veces la vida lo arrebata todo, solo para hacer espacio para lo único que de verdad importa. La familia. Encontrada, elegida, sanada. Y ahora, por fin, para siempre.